Hola, soy Carmen Sarabia y soy ayudante de doctor en el Departamento de Enfermería de la Universidad de Cantabria y entre otras asignaturas imparto clase en la asignatura de Enfermería del Envejecimiento. En este módulo vamos a hablar de un tema muy importante, un síndrome que afecta mucho a las personas mayores, que son las demencias. Hay una cosa que quiero dejar muy clara y es que envejecer no es sinónimo de enfermedad. No es la pérdida de facultades intelectuales, lo que importante es distinguir que la demencia es una enfermedad que afecta a muchas personas mayores, pero que el hecho de ser mayor y envejecer lo único que hace es predisponer a que ocurra la enfermedad, pero no es sinónimo de enfermedad. La demencia a día de hoy es el síndrome geriátrico que más afecta a las personas mayores. Cerca del 5% y probablemente sea más de personas mayores de 65 padecen demencia y la forma más frecuente de demencia es la enfermedad de tipo Alzheimer. Sabemos que el cerebro, ese órgano fascinante que tenemos de aquí arriba, puede sufrir demencia por más de 80 causas diferentes. El concepto general de demencias es que es el deterioro global, generalmente progresivo, de las funciones cognitivas superiores en un individuo que las había adquirido previamente. Es decir, una persona que tenga una discapacidad intelectual no podemos evaluarle como demencia si esas capacidades intelectuales nunca las había adquirido previamente. Es decir, requisito para que seas diagnosticado de demencia es que esas pérdidas intelectuales las hayas adquirido previamente. Esta es un poco la definición que da el DSM-4, aunque actualmente ya tenemos el DSM-5, el DSM-5 revisado, pero esta parte apenas la han tocado, en la cual los neurólogos, los psiquiatras, para poder diagnosticar una demencia, tienen que cumplir una serie de criterios. El primero y el más importante es que haya una pérdida de memoria. El segundo es que haya un deterioro de otras funciones cognitivas, fundamentalmente la afasia, apraxia y agnosia, que haya una repercusión en la vida social, laboral y familiar de la persona y que además sea un estado permanente. Habitualmente los neurólogos nos dicen que para poder diagnosticar adecuadamente una demencia debe haber un mínimo de 6 meses con el mantenimiento de estos síntomas. El diagnóstico actualmente de la demencia se hace siguiendo los criterios del Nix-Ardra, que tenemos aquí abajo en la diapositiva, os pongo el enlace a los artículos, que son los criterios que más se emplean a nivel mundial hoy en día para diagnosticar una demencia. Permiten diagnosticar también una etiqueta diagnóstica, perdonad la falta de ortografía, muy prevalente a día de hoy, que es la llamada deterioro cognitivo leve, que concretamente además es mi área de investigación. ¿Cuáles son estos criterios diagnósticos para, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer? Pues en primer lugar que tiene que seguir habiendo, como no, pérdida de memoria, deterioro de otras funciones cognitivas, repercusión en la vida familiar y social permanente y, esto es importante, no debido a otros procesos o causas orgánicas. Entraríamos en esa fase de demencia. Gran pregunta, ¿cuál es el origen o cuál es la causa de las demencias? Pues no lo sabemos, en términos generales no lo sabemos. Es verdad que hay una serie de factores genéticos que están asociados al desarrollo de determinados tipos de demencia, como puede ser el famoso gen ApoE, que lo que hace es que tengas una predisposición individual a poder desarrollar Alzheimer, pero no necesariamente por tener el gen lo vas a desarrollar. La gran mayoría de causas que se relacionan con la demencia son de tipo ambiental, especialmente relacionadas con las enfermedades crónicas, es decir, con los estilos de vida. Aquí cobran una especial relevancia porque hay una correlación muy fuerte con hipertensión mal controlada, hipercolesterolemia mal controlada, demencia mal controlada, con el tabaco y el alcohol, los traumas craneales. El nivel de educación también está relacionado. Personas con un muy bajo nivel de educación tienen mayor predisposición a desarrollar una demencia, mientras que las personas con un alto nivel educativo tienen, por así decirlo, un factor protector frente a la misma. Y finalmente también suma la edad, es decir, sabemos que la edad contribuye a que haya un deterioro de la función intelectual, lo único que hace es predisponer a que ese cerebro pueda ser más vulnerable a desarrollar una demencia. Dentro de la clasificación de las demencias, los neurólogos, los psiquiatras las clasifican de diferentes maneras. Esta es una de las más clásicas, que es que se distinguen entre demencias primarias o demencias secundarias. La demencia primaria degenerativa es aquella en la cual es una enfermedad per se, que no depende de ninguna otra. Es decir, la enfermedad de Alzheimer es una demencia primaria porque en sí misma es una enfermedad que cursa con demencia. Otro tipo de demencia es la demencia por cuerpos de Levy, también muy frecuente, la frontotemporal, la de Parkinson secundaria a demencia, mientras que aquellas demencias que llamamos secundarias es porque vienen provocadas por otra enfermedad que quizás cuando se solucione, solucionan la demencia, como es el problema de
demencias vasculares, la hidrocefalia a presión normal, la demencia por priones, que es la llamada enfermedad de las vacas locas, lesiones tumorales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la proporción en el mundo de las demencias? De todas, la más prevalente y de lejos es la enfermedad de Alzheimer, seguida por la demencia vascular, por la mixta, que es una mezcla de ambas, y por las secundarias a otras patologías. ¿Cuáles son los síntomas presentes en las demencias? De dos tipos, cognitivos y conductuales. Cognitivos, como no, la amnesia, la pérdida de la memoria, la afasia, que es la dificultad para hablar adecuadamente, dentro de la cual tenemos las disnomias, las parafasias, la ecolalia, que es la repetición constante de palabras, el circunloquio, que es repetir una frase una y otra vez, las apraxias, que están relacionadas con los gestos, las agnosias, que es la dificultad de reconocer a personas u objetos, la desorientación temporoespacial, la acalculalia, la dificultad para el cálculo matemático, y puede estar relacionada también con la incontinencia. Dentro de los síntomas conductuales muy frecuentes, los de tipo afectivo, están muy ligadas a la depresión y fundamentalmente a la apatía, aunque también hay ansiedad. El delirium, las alucinaciones, la agitación psicomotriz, el insomnio y también a veces, aunque en una prevalencia bastante baja, la desinhibición sexual. ¿Cuáles vienen a ser la afectación de las esferas, por lo tanto, en la demencia? Tendremos un deterioro cognitivo y una serie de síntomas conductuales. Sumados, hablamos de demencia y tienen una gran afectación en las actividades de la vida diaria. ¿Cuáles son las actividades de la vida diaria? Pues vestirse, asearse, comer, usar el baño, etcétera, etcétera. Cuando están afectadas estas actividades básicas de la vida diaria, lo que vamos a tener es una afectación del funcionamiento global de la persona. Si a eso le sumamos la alteración de síntomas conductuales como la agitación, como la agresividad, lo que tenemos en los cuidadores, que son las personas que están junto al paciente, es una gran sobrecarga, tanto en trabajo como de tipo emocional. Estas vienen a ser un poco las fases genéricas de las demencias. Hablamos de que hay 4 fases, la fase 1, la 2 y la 3, la fase 4 sería la fase terminal, y estas serían un poco las afectaciones de cada una de estas fases, donde tenemos pues la afectación de la memoria, AVD, actividades de la vida diaria, actividades de recreo, actividades sociales y alteraciones cognitivas. La fase 1 es la fase más leve, es cuando está empezando la enfermedad y habitualmente nos pasa desapercibida. Es cuando la familia dice que esa persona tiene rarezas, que se le olvidan algunas cosas, que muestra cierto desinterés por las actividades de recreo cuanto antes sí las tenía, con lo cual es una fase donde es muy difícil detectar la demencia. Solemos hacerlo en la fase 2, cuando ya los síntomas son mucho más llamativos, cuando ya incluso la persona se da cuenta. Aquí ya hay una gran afectación de la memoria, aparece la desorientación, solo realiza por sí mismo actividades más sencillas, y ya la fase 3 o fase avanzada la persona requiere ayuda prácticamente para todo y presenta una importante dependencia. Enfermedad de Alzheimer, ¿no? Alzheimer disease en inglés, es una enfermedad muy conocida, fue descubierta por este caballero, por Alois Alzheimer, que estudió a esta paciente, Augusta D., en el año 1906, ingresada en un sanatorio psiquiátrico. A Alzheimer le llamó la atención que una mujer como esta, debía tener 50 y pico años, presentaba dificultades para reconocer a su marido, era incapaz de escribir adecuadamente, tenía alteraciones de la conducta, y él lo que hizo fue un seguimiento, y una vez que Augusta murió hizo una biopsia del cerebro y descubrió una serie de lesiones que hasta entonces no se habían estudiado, que son las llamadas placas seniles y los ovillos neurofibrilares. Y él entendió que esas lesiones en el cerebro, que por así decir producían la muerte de las neuronas y generaban los síntomas de la demencia, iban a dar lugar a esa enfermedad que llevaría su nombre. Es una demencia primaria, degenerativa, progresiva e irreversible, por eso decimos que no tiene cura, que provoca alteraciones en ciertas áreas del cerebro. Con el tiempo, el enfermo pierde la noción de la realidad que le rodea y la capacidad de cuidar de sí mismo, dependiendo totalmente de los demás. Es una enfermedad muy lenta en su progreso. Podemos decir que podemos llegar a tener, desde que la diagnosticamos hasta que la persona fallece, hasta 20 años de evolución. Cuanto mejor cuidada esté la persona, cuanto mejor atendida esté, evidentemente el proceso de la enfermedad va a ser mucho más lento. Por lo tanto, hablamos de una enfermedad de 20 años de duración, que es progresiva, que no hay mejoría y que es irreversible, con lo cual nos tenemos que hacer cargo. Para mí, que he trabajado en diferentes áreas, probablemente sea la enfermedad más dura de sobrellevar, tanto para el paciente, pero especialmente para la familia. Estos serían un poco los estadios de la enfermedad de Alzheimer, que son similares a los de la demencia general que hemos hablado, donde en la parte inferior hablaríamos de la evolución en el tiempo y en la parte
vertical tendríamos el nivel de independencia. MMSE es el Mini-Mental, es el test que solemos utilizar para valorar el estado del Alzheimer y donde estamos viendo las diferentes fases y los diferentes síntomas que van apareciendo en función de cómo esa capacidad cognitiva va disminuyendo. Estas imágenes son muy representativas de cómo el cerebro de una persona sana enfrentado al cerebro de una persona con Alzheimer, lo que vemos, por así decirlo de manera muy burda, es que el cerebro del Alzheimer está provocando esa destrucción de neuronas y que prácticamente al final parece un queso de Gruyère, es decir, está lleno de agujeros, ¿no? Vemos la imagen de al lado, que es un escáner cerebral donde vemos una pérdida muy importante de masa cerebral. ¿Por qué se produce la enfermedad de Alzheimer? Pues no lo sabemos. Vamos a ser francos. Todos los síndromes neurodegenerativos presentan patrones neuropatológicos característicos, fruto del acúmulo de proteínas intra o extracelularmente que están plegadas de manera normal, ¿no? Esta sería un poco la definición fisioanatomopatológica que mejor definiría la demencia tipo Alzheimer, donde el problema le tenemos en dos tipos de proteínas, que es la beta-amiloide y la proteína tau, que pliegan de manera inadecuada, generando lo que llamamos pues, las placas amiloides y esos ovillos neurofibrilares que terminan provocando la muerte de las neuronas. Como íbamos diciendo respecto, ya nos centramos en el cuidado de las demencias, que la evolución de la demencia es lento y progresivo, que transcurre en diferentes fases, cada uno con sus propios signos y síntomas, que hay una problemática propia y diferente en cada fase y que dentro de lo que es la terapia no farmacológica, que es donde nosotras como enfermeras trabajamos junto con otros profesores, es muy importante decir que hay que individualizar cada caso porque no estamos hablando de demencia, sino de personas con una demencia concreta, que además en cada persona cursa de una manera diferente, que es fundamental mantener la estimulación cognitiva incluso en fases avanzadas de la demencia. No tanto porque vayamos a curar la demencia, sino porque tenemos que intentar enlentecer en la medida de lo posible el avance de la misma, que es fundamental la colaboración familiar. Para mí la familia es el pilar fundamental de los cuidados, especialmente en el domicilio, que tenemos que hacer una valoración minuciosa y continuada de las capacidades del paciente, las que ha perdido y se pretende recuperar. En las fases iniciales se puede recuperar alguna, pero no es lo habitual, pero sobre todo es las que conserva para intentar conservarlas el máximo tiempo posible. Aquí entran, y voy a hablar muy poquito porque no es fruto de este curso, de los llamados síntomas psicológicos y conductuales en los pacientes con demencia, las mal llamadas conductas disruptivas. Son muy frecuentes en la demencia frontotemporal, también en cuerpos de Lewy, bastante menos en Alzheimer, en las cuales la persona presenta una serie de síntomas por una alteración de la percepción, del contenido del pensamiento, del estado de ánimo o la conducta, que a menudo se presentan en pacientes con demencia. Es cuando aparece la agitación psicomotriz, la agresividad, el que quieren escaparse de casa, el que chillan y dicen que les han robado, el ataque que hacen contra su familia. Este vendría a ser un poco el clúster neuropsiquiátrico en la demencia, donde tendríamos que puede haber agresividad a través de tanto la agresión física verbal como la resistencia, la agitación, donde aparecen los errantes, las personas que deambulan sin rumbo, que siguen al cuidador, que están inquietos, que hacen acciones repetitivas, que además se visten y se desnudan incluso en la calle, que hacen trastornos del sueño. Está la apatía, con la pérdida del interés y la desmotivación, puede haber tristeza y llanto, desesperanza, baja autoestima, y también algunas relacionadas con psicosis, como alucinaciones, delirios y trastornos de las identificaciones, que es muy frecuente, sobre todo al principio, en la demencia por cuerpos de Lewy. De hecho, a veces se les deriva primero al psiquiatra y es este el que dice, no, esto no es un trastorno psiquiátrico, sino que es una demencia. ¿Cuál suele ser el abordaje fundamental? Analizarlas bien, es decir, qué ocurre, cómo ocurre y qué es lo que lo desencadena, porque a veces la persona empieza a estar agitada y lo que necesita es beber agua o comer o se encuentra inquieta y no sabe comunicártelo de otra manera. Por eso es tan importante entender qué las desencadena, cuánto duran, quién estaba presente, ¿para qué? Para buscar la causa que lo desencadena. Siempre hay una causa, siempre. Pautar primero medidas generales como un entorno seguro, acogedor, no hacer cambios de rutina, muy importante el personal, sobre todo en las instituciones, antes de tener que entrar en farmacología, porque la farmacología siempre va a generar efectos secundarios bastante importantes. Es muy importante entrenar al personal y también entrenar a las familias para que sepan que el paciente no lo hace aposta, que aunque genere una gran sobrecarga y mucha ansiedad, no lo hace aposta y de alguna manera tenemos que tratar de estar a su lado.
Cuidados de enfermería en el paciente institucionalizado. Primer punto, una residencia no es un lugar de albergue con calidad según la economía. Una residencia debe ser un hogar con cuidados de primera, que no dependan tanto del dinero. Ya sé que lo que estoy diciendo es muy utópico, pero quienes hemos trabajado en residencias sabemos de lo que hablamos. Exigen medios técnicos y personal entrenado, muy importante, planificar las actividades y los planes de cuidado de manera individualizada, por eso enfermería y auxiliares de enfermería tenemos un papel importante. La atención debe ser siempre integral y siempre basada en el equipo multidisciplinar. La demencia no se aborda desde el campo del neurólogo, del psicólogo o del psiquiatra, se aborda en un equipo multidisciplinar. Aspectos a considerar cuando ingresa una persona con demencia en la institución. Bueno, pues hay que tener muy claro las actividades diarias. ¿Para qué? Para evitar la pasividad, es decir, para evitar tener que aparcamientos de personas mayores en residencias. A veces entras en una residencia y ves pasillos largos y las personas aparcadas en sus sillones sin hacer nada o aparcadas delante de la televisión. Es que eso no es calidad de cuidado. Hay que pautar una serie de actividades, pero ni mucho ni poco, porque a veces hay residencias que les sobreestimulan haciendo actividades y ese cerebro también desconecta, con lo cual pocas pero bien regladas. Conocimiento de la biografía, es decir, la historia de vida, su escala de valores éticos y morales, los datos del pasado y la evaluación periódica de las actividades. Es muy fácil de hacer. Eso de la historia de vida nos va a aportar mucha información, nos la suele dar las familias, como en qué trabajaba esta persona, qué era lo que le gustaba hacer para intentar, en la medida de lo posible, mantenerlo. ¿Por qué? Porque la memoria más a largo plazo, en los inicios de la demencia, se mantiene intacta, con lo cual si conseguimos captar la atención de la persona, conseguiremos mantenerla lo más centrada posible. No hay un programa rígido que sea aplicable para todos. En el caso de la demencia no es café para todos, no funciona. Y una mención especial a los medios audiovisuales, que deben ser muy controlados. Hay residencias donde tú entras, por ejemplo aquí en Cantabria, y a través de los altavoces te atronan con música montañesa, ¿vale? Que yo entiendo que si nuestro presidente Revilla está ingresado le va a encantar, pero a todo el mundo estar escuchando 50 horas al día La Fuente del Cacho o una jota montañesa, pues igual le saturan un poco. Con lo cual, la música, cuidado con ella, la televisión a tope, cuidado con ella, los olores fuertes, cuidado con ella. Es decir, a lo que me refiero es que el entorno tiene que ser relajante y tranquilo. Se trata de estimularles, pero en momentos muy puntuales, no durante todo el día, y que nadie se ofenda por lo que he dicho. Pautas generales. Importante hacer una valoración integral e individualizada de todas las esferas de la persona, cognitiva, social, espiritual, física y funcional. Diseñar los programas de estimulación en todas esas esferas. Hacer una reevaluación, me sobra una continua. Especial atención a esos síntomas y alteraciones neuropsiquiátricos, sobre todo para entender qué les desencadena, y prevenir problemas, prevenir accidentes, prevenir que se escapen, prevenir que se caigan de la cama, prevenir que agredan a otras personas. Los cuidados se van a centrar por fases, ¿no? La fase 1, que habíamos dicho que era donde la persona en fases muy iniciales seguía bien conectado a la realidad y tenía alguna pérdida de memoria, pues la idea es mantenerle lo más autónomo e independiente posible. Es decir, no le hagan ustedes las cosas, sino que la persona lo haga para mantenerse lo más autónomo posible. Medidas basadas en actividad física, cognitiva y, sobre todo, muy importante, en integración social, para que no se desconecten del medio. Fase 2, suplir lo imprescindible. Yo sé que en las instituciones lo hacemos nosotras para ir más rápido, porque a veces hay poco personal y muchas personas que atender. Lo sé, yo he trabajado ahí, es decir, no voy a pedir utopías, pero sí intentar acordarnos de que si esto lo puede hacer la persona sola y no nos va a generar un gran trastorno en el tiempo, permítele que lo haga, porque en el fondo estás haciendo terapia en sí misma. Prevenir cualquier tipo de problemas, involucrar a la familia en la medida de lo posible, y hay residencias que tienen horarios libres de visitas que permiten a las visitas y a los familiares ayudarles en el momento del baño, de la comida. No me estoy inventando nada, estoy hablando de Fundación Matía, por ejemplo, que está aquí en País Vasco, de las mejores residencias que tenemos en España, y además esto lo permiten con muy buenos resultados. Favorecer en definitiva la calidad de vida, y en la fase 3, donde ya tenemos una pérdida total de autonomía, nos vamos a centrar en ¿qué? En prevenir y abordar los grandes síndromes geriátricos: estreñimiento, problemas de incontinencia, úlceras por presión, sarcopenia, etcétera, etcétera. Y sobre todo medidas ligadas al confort y a la calidad de vida. La familia, funciones súper importantes. Voy a relativizar, súper importantes. La familia es el pilar en el que nos tenemos que apoyar y que va a querer cuidar a esa persona. Ya sabemos que hay un cuidador principal, normalmente suele ser hija o suele ser mujer de edad mediana, sin estudios, que ha tirado de sus padres y de sus suegros durante mucho tiempo, en la cual nos tenemos que apoyar, pero la idea es involucrar a las máximas personas posibles. Son los que nos van a dar información, nos van a aportar
aportar mucha experiencia. Yo que he trabajado muchos años en atención primaria, cuando voy a un domicilio yo no voy de lista, no voy de enfermera que lo sabe todo, porque ese familiar que lleva 11 años cuidando a su madre, que además la tiene encamada, sabe más de su padre que yo, con lo cual es probable que me diga esto le va mejor a mi padre o yo hago los cambios posturales. Así que escucha a la familia porque forma parte del equipo. Participan en las actividades, esto es muy importante. Es importante también que verbalicen y comuniquen sentimientos. Yo cuando trabajo con familias me suelen decir, es que a mí nadie me pregunta cómo estoy. Todo el mundo habla de mi paciente, de mi padre, de mi suegra, además, cómo estás, la demencia, cómo evoluciona, y a mí nadie me pregunta. Yo siempre les digo a mis estudiantes de enfermería, hay dos preguntas fundamentales que van a abrirte cualquier puerta, trabajes con el paciente que trabajes. Y esas preguntas son, ¿qué tal estás? Algo tan simple como eso, ¿qué tal estás? Para que te pueda decir, pues estoy bien, estoy mal, estoy harta, estoy aburrida, me voy a tirar por el faro. No, ¿qué tal estás? Y dos, ¿qué necesitas? Que igual yo no te lo puedo solucionar, pero que alguien te pregunte, ¿qué tal estás? Que son sentimientos. ¿Y qué necesitas? Ya tienes esa persona ganada. Pues a las familias de vez en cuando hay que preguntárselo. ¿Qué tal estás? ¿Qué necesitas? ¿Claves para el trabajo con la familia? Pues extremar la delicadeza, ¿no? A la hora de transmitir noticias. Hay noticias que van a dar los médicos, no nosotras, enfermeras, pero hay otras noticias que sí que vamos a dar nosotras. Habitualmente los estudiantes de enfermería me preguntan, ¿cuánta información tengo que dar? Porque cuando hablamos de diagnosticar un Alzheimer, lo primero que va a hacer la gente, ya sabe de lo que estamos hablando, es mirar internet o preguntar. Y estamos hablando de una sentencia de vida. Igual de aquí a 20 años lo solucionamos y podemos curarlo, ojalá, pero a día de hoy el que te diagnostiquen un Alzheimer es una sentencia de vida, donde ya sabes lo que se nos va a venir encima y va a ir cada vez a mayores y vamos a ser 20 años y lo que más preocupa a la gente es perder la autonomía para cuidarme a mí misma y que otra persona me tenga que cuidar, es decir, ser una carga. A veces lo que hay que hacer es fragmentar la información, es decir, tenemos mucho tiempo por delante, como digo yo, mire, vamos a pensar en mañana, ya lo que hagamos la semana que viene vamos a ir abordándolo poco a poco, vamos a solucionar los problemas según surjan y vamos a ir planificando poco a poco y extrememos la delicadeza a la hora de contar las cosas. Transmitir información veraz, no mintáis. Mentir eso de, no pasa nada, se va a solucionar la demencia, esto son cosas de la edad, se va a poner usted bueno. Mentir, ¿para qué? Es una falta de ética y estamos haciendo cosas mal, que es dar falsas esperanzas. Se pueden dar mensajes positivos y yo soy súper optimista a la hora de transmitir y tengo buen humor, pero tengo que contar la verdad respecto a lo que se nos viene encima. Explicar de manera adecuada, es decir, por favor, no utilicemos jerga, ¿vale? Esto ya va para los médicos, que cada vez cuentan las cosas en términos más sencillos, es decir, uno puede hablar con perfecta propiedad médica sin tener que utilizar palabras complicados. Una persona pedante es una persona que utiliza el mismo lenguaje rebuscado en personas de diferente estado cognitivo. Lo que tenemos que hacer es explicar de manera clara, pero sin perder el rigor científico, lo que ocurre, en términos que se entiendan. Utilizar palabras sencillas y entendibles y por favor preguntarles, ¿me ha entendido usted? ¿Quiere que se lo vuelva a explicar? Y volver a explicarlo muchísimas veces. ¿Cuáles son por lo tanto las conclusiones para cuidar adecuadamente? Lo primero, que el éxito de nuestros cuidados va a depender de nuestro conocimiento profesional. Hay muchas enfermeras y muchos médicos que cuando les hablas de demencia te dicen Alzheimer y les dices, ya, y la demencia frontotemporal que tiene otros síntomas y el cuerpo de Lewy y no saben qué es. Con lo cual, lo primero es estar bien formado y tener conocimientos de qué son esas mal llamadas alteraciones de conducta, por qué se producen y cómo tratarles. Fundamental la actitud. Y yo aquí reivindico, no todos los profesionales sirven para trabajar con personas mayores y no todos los profesionales sirven para trabajar con personas con demencia, igual que no a todos los profesionales les gusta trabajar con niños. A lo que me refiero es que la actitud del profesional va a determinar mucho cómo van a ser esos cuidados. Te tiene que gustar cuidar a estas personas, tienes que sentirte a gusto. Normalmente a la gente mayor y con demencia no les suele gustar a todos los profesionales porque son personas que su enfermedad no va a mejorar. Y como nos enfocan en las facultades a curar y a salvar vidas y no nos preparan para dar buenos cuidados en enfermedades terminales, a nadie le gusta, con lo cual la actitud es fundamental. Entender cuál es la gravedad de la demencia, ¿para qué? Porque en función de la gravedad y de la fase de la demencia actuaremos, el grado de colaboración familiar fundamental y de la satisfacción que obtengamos cuidado. A mí me gusta cuidar a estas personas, entiendo que a todo el mundo no. Yo me siento satisfecha dando calidad de vida y confort e incluso estando ahí en el momento de la muerte. ¿Para qué? Para dar cuidados de calidad en una buena muerte. Con lo cual, con esto doy por finalizado este extensísimo tema que espero haya servido para clarificar.